¿Pero qué es lo que estoy viendo? ¿Por qué será que venimos aquí? A veces no le entiendo a este niño raro. Aparte, ¿qué estará soñando el Sebas? Oh, de Génesis, ¿por qué tu cara está manchada? No lo sé. Por favor, no pregunten. ¡Calvo! No sé el por qué, no estoy sorprendido. Porque siempre tienen que venir en momentos de tranquilidad. Mientras que ustedes andaban haciendo su escena típica, yo he terminado de leer esta bolsa de semillas que me encontré después de la batalla de nueces. Me alegra que puedas hacer otras cosas que no sean defenderte de nosotros, pero sería interesante que te hubiese preguntado. Está bien, sigue hablando. Pero esta planta lo usaré contra ti para ver sus funciones. Güey, ¿cómo que ese zombie ya se ha acercado mucho, no? No te preocupes, tengo un truco bajo la manga. Buenas tardes, mis estimados. Creo que ya es el momento de probarlo. Solo tengo que esperar unos segundos. ¿Es en serio? ¿Esa cosa me va a eliminar? Ja 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 ja. Yo no estaría seguro de eso. Por eso, siempre me decían, nunca subestimes a alguien si no sabes nada sobre él. Y parece que a ustedes les gusta subestimar antes de tiempo. Ya cállate. Solo nos estorbas cuando hablas tus incoherencias. Yo solo quiero tener, por primera vez, una buena conversación con vosotros, pero al parecer, no les gusta nada. ¿Y qué esperabas? Ellos son zombies, y siempre paran de mal humor. Mejor, me voy a quedar callado. Un zombie con cono está caminando hacia donde estoy yo, y no había nadie quien me ayude. Pero no le di importancia. No es necesario que hagas eso. Yo mismo puedo ver quién necesita ayuda. A veces es difícil fiarse de ti. Pero bueno, no lo volveré a hacer. Maldición. Estos conos ya no aguantan como antes. Creo que ya es momento de reemplazarlos.
Hola mis amigos raros, aquí llegó su olímpico de confianza. Oye, lanzaguisantes, ¿creen que van a poder derrotarlo? Pues, es obvio. No dejaremos que diga su famosa frase. Dejaré una patata por aquí, para ver quién es el imbécil que venga por este camino. La. Pero mira nada más, es una patata que no está activa. Así que, me lo voy a comer No puede ser. La patata se activó muy tarde. Disculpe, pero estaba viendo vídeos de Misifu. Espera, ¿qué mierda? Bueno, ya no importa. Traigan a la maldita horda de una vez. Ojo, aquí se viene lo bueno. Un zombie se acerca. Es momento de prepararme. Vamos muchachos, es hora de atacar. Menos mal que nunca me eligen para tener que ir primero. Creo que estoy de acuerdo contigo. Es momento de saltar. Muérete. El que me mate no tiene género. Esas palabras no me perjudican, porque yo no tengo género. Ah, no, miento. Yo sí tuve papá, que sí me educaba como un verdadero hetero. Agradecido con el de arriba. No manches güey, pero sí es dinero gratis. Me pregunto si esto tendrá monedas mexicanas, o tendrá monedas en soles. Porque la cocina está en llamas. Rubber Duck, Escnoro SE. XT. What the fuck? Entonces CJ comenzó a cantar con Smoke. Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Pero CJ empezó a correr, y de repente le cayó el rayo de Santa del cielo. Llegó el cambumbo. En ese momento CJ es teletransportado a Perú, ¡Oh, fuck! y vi a un peruano hiperrealista. Puta, qué rico, ¿eh? Entonces apareció el Skibidi Toilet. También apareció un dinosaurio, y me dijo, Prepárate porque la vas Se a vas, pasar mal. Camila. decidí Ya tomar es la hora de decisión de irnos. darle mi atención. Pero igual no le di importancia. Después llegan los pingüinos, y dicen, Los pingüinos Ahora, me la vámonos. van a mascar. Kawasaki, Kago, Kriko y... Para no aburrirnos, les voy a contar mi pasado con las plantas. Oh no, y comenzamos con la misma vaina. era un día nevado en la ciudad de Los Santos, y yo estaba durmiendo. En eso CJ se levantó de la cama para ver sus regalos de Navidad. Y oh ¿Pero quién será, a estas horas del día?
Hola. He regresado. Hola, ¿pero qué haces por aquí? Vine aquí para entregarte esta bolsa de semillas. Semillas para que te puedas defender de los zombies. ¿Y usted, cómo sabe que necesito estas semillas para poder defenderme? ¿Sabes una cosa? Siempre hay que estar preparados para todo. Siempre debemos estar en alerta. El enemigo puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento. La verdad, muchas gracias por traer estas... ¿Qué pasó? ¿Acaso los interrumpimos en algo importante? Oh, maldición. No sé por qué siempre aparecen en momentos que no deberían venir. Toma la bolsa. Lo único que te puedo decir de esa planta es que te puede ayudar a detener a los zombies. Ahora vuelvo. ¿Es bueno que alguien entre a la casa de otra persona? Bueno, ya no importa. Voy a tener que leer la descripción de la bolsa. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Acaso estás ocupado en tus tonterías? No sé cómo adivinaste, pero ahorita, déjame en paz. Porque estoy leyendo esta bolsa. Como quieras. Pero aún te recuerdo que estamos aquí para comerte el cerebro caducado que tienes. ¿No han pensado en comer sandías en vez de cerebros? Jódete. Oye, no te olvides de mí. Pero tenía que ser imbécil. Tengo malos presentimientos, que no estamos yendo al camino correcto. ¿A qué te refieres con eso? Es algo que no entenderías. Pero todo universo lo tiene y lo debe respetar. Pero bueno, no volveré a decir nada más. ¿Qué pasó, niño? ¿Sigues creyendo que las girasoles pueden atacar? ¿Qué nos habrá querido decir? Solo no le hagan caso. Lo único que ellos quieren hacer es hacernos enfadar y volvernos locos. ¿Acaso me llamaban? La verdad es que no. Bueno, justamente voy a probar esta planta. Y mejor aún, que será contra un caracono. Perdón. Me dio escalofrío mexicano. Oye, no te metas con México. Apresártela para pecho friando en todos los mundiales. No puede ser. Fui engañado como mi ex. ¿No tienes otra frase que puedas usar? Puede ser un poco estresante. Pero estos tipos de personas nunca terminan bien. Y a eso me refería. Todo tiene sus consecuencias. ¿Cómo este imbécil que está viniendo por este lugar, sabiendo que se va a morir? No es mi culpa. Que mi mamá me haya tirado de la moto al nacer. ¿Qué nos habrá querido decir? Creo que ya tuvieron mucho protagonismo, ¿no? La verdad es que no me importa, jaja, saludos. La razón por la que no te pego es porque te tengo cariño.
Eso ya lo sé. Siempre lo dices cuando estás enojada. ¿Cómo que siempre lo digo? ¡Tengo miedo! Creo que ustedes me han quitado en protagonismo durante todo el tiempo que estuve plantando. Veo que la planta que te di te está ayudando bastante con la protección de tu jardín. Uno de estos días, te llevaré a mi casa para ofrecerte unas bolsas de semillas. ¿De verdad? Me encantaría. Cada vez que ustedes hablan me da un sueño, como no lo puedas imaginar. Mejor váyanse a dormir, porque nosotros no les vamos a dejar el camino fácil. Oye, esa frase creo que la he escuchado en La Rosa de la Guadalupe. Ese programa es muy chafa y muy mentiroso. Cuando habrá un final malo, para que todos estemos felices. Eso es algo que nunca sabremos. Pero ese programa ya no me gusta como antes. Soy la única que se está concentrando en matar a los zombies, y ustedes solo paran hablando de la cagada de la Guadalupe. Pues, obviamente que sí. Si siguen hablando sobre sus tonterías, esta noche iremos a su casa y no les dejaremos dormir. Cállate, maldito muerto. Porque, cuando decimos algo importante, siempre nos tienen que eliminar. Es porque recién se les ocurre hablar cuando están a punto de morir. Y lo bueno de esto es que tiene razón. Vamos mi gente, es el momento de saltar a Aga. Eso es malo de ser pequeño y no ser alto como mi papá. Parece que alguien volverá a caer en la trampa. Menos mal que yo no soy tan pelotudo para caer en esas cosas. La verdad, todos son tarados, porque viene aquí para morirse. Segunda horda de zombies. No sé si será el último, o aún faltará más. Yo te puedo asegurar que es la última hora. Esto no es la última horda que verán. Porque esta noche iremos a su casa. Esto no se quedará así. Se los prometo. Sí, como tú digas. Pero ahora no vuelvas. Menos mal que todo este desastre ya ha acabado. Pero aún no entiendo el por qué dijeron que en la noche iban a venir. Eso es muy raro. Aún no es el momento que ellos vengan por las noches. Pero bueno, ya es momento que me vaya, solo quería traerte esa bolsa de semillas, pero esos zombies llegaron y no pude irme a la casa. Ahora, ya me puedo ir. No te olvides de esa bolsa que está en el suelo. Espera, ¿pero de qué bolsa me habla? Te estaba hablando de la bolsa que está de frente mío. ¿Acaso no puedes ver? Ya entendí, no es necesario que me estén señalando en dónde están las cosas. Para eso, tengo ojos. ¿Porque las semillas siempre tiene que caerse de un zombie? La verdad, no me interesa saberlo, pero será mejor no saberlo en estos momentos. Esta bolsa está muy pesada. ¿Será una planta muy grande? Espero que esos zombies no vuelvan por un gran tiempo.
qué me siento tan inseguro? En este mundo no existe nadie más que mis amigos y conocidos. Ellos están dormidos en estos momentos. Pero siento que hay cosas que no debieron pasar. Pero alguien no lo quiso así. Siendo honesto, no sé si tengo esquizofrenia, pero tengo ese presentimiento. Creo que volveré a la cama. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pato! ¡Pato! Barney y sus amigos. ¡Barney es un dinosaurio que vive en tu puta madre! ¿Qué pasó, mi pedófilo favorito? ¿Acaso te despertamos en pleno sueño? ¿Es en serio que literalmente han venido aquí, en plena noche? Ahora sí, me he enojado. Ya no seré el niño carismático. Intentaré acabar con todos ustedes, lo más antes posible. No tengo toda la noche, para estar soportando sus estupideces. Oye Sebas, no quiero interrumpir tus momentos de seriedad, pero hay un problema con nosotras. ¿Cómo que hay problemas con ustedes? Es que, ahora que no hay sol, no hay radiación solar. Y pues, al no tener eso, no podemos tirar soles. No manches, sí es cierto. Pero ahora, ¿qué voy a hacer sin soles? Aún si podemos tirar soles, pero vamos a tardar como el internet de Movistar. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Suplicar por tu vida? Pues no, porque adelante tuyo, tienes una sorpresa explosiva. Tan solo decirlo, ya sabemos lo que va a pasar, después que lo pises. Maldición, cómo te odio. Alguien hablaba de mí. Oye zombie, ¿sabes qué? Mejor me rindo. Te dejaré pasar a mi casa. ¿En serio? Por fin, vamos a ganar por primera vez en toda nuestra historia. Ahora, es momento de celebrar. Ja 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 ja, ahora veo, porque siempre caen en los chistes de Jason, ja 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 ja. Cállate, hijo de la marihuana. Tú sabes con quiénes te estás metiendo, ¿verdad? Pues, obvio que sí. Me estoy metiendo con unos muertos paraguayos. Como la película de Tom. Bueno. Sigue viendo. Pero las consecuencias, las pagarás muy caro. Eso solo te digo. Sí, claro, como si fueras el abismo negro. Tú solo eres un payaso, que todo le sale a lo contrario. No me parece que este chico sea muy listo. Mejor, me largo de aquí. ¿Y qué onda con estos zombies?
¿Por qué están viniendo los zombies a estas horas de la noche? No lo sé, pero alguien que me quite a este zombie. Ahora será nuestra nueva estrategia para intentar entrar a la casa. Eso ya lo veremos. Esto se está complicando demasiado. A pesar que tengo 5 girasoles. Esas son las consecuencias de no tener rayos solares. Y lo malo es que yo me tengo que sacrificar por el equipo. No te preocupes, Muez, serás recordado como tu papá, que murió en la Guerra Z. Por favor, no me hagas recordar eso. ¿Qué es lo que están hablando? Malditos, acaban a destruir mi tan apreciado periódico. Ay, no manches, ahora estos vienen para amargar la noche. Ni modo que vengan para alegrar la noche. Eso ya sería un milagro de la Rosa de Guadalupe. Estos zombies nunca se van a cansar de venir a cada rato. Si siguen así, se les va a acabar el ejército que tienen. Lo único que se va a acabar son sus semillas. Porque ese niño los utiliza para defenderse de nosotros. Vaya, que no les gusta aceptar su mediocre realidad. Solo paran poniendo excusa tras excusa. Qué bueno que nadie me está viendo. No tan rápido, cara o huevo. Tenía que abrir mi boca pixeleada. Bueno, mis plantitas del alma, tendré que hacer cambio de planes. Tendré que romper la simetría. Ay, no mames. No toda la vida va a ser de color de rosas. Siempre va a haber algo que lo destruya. Aunque sea un poco cruel la frase, pero tiene mucha razón. Toda la culpa lo tiene Luis Miguel, porque por su hermosura, está matando a la gente. Ahora, no sé qué decir, antes de explotar. Tal vez una frase. Tu papá murió en la guerra. Lo voy a matar. Ya dejen de molestar a la pobre nuez. Lo único que están haciendo es que él tenga traumas con la muerte de su papá. No sé si sentirme triste o extrañada, porque yo vi con mis propios ojos la muerte de mi hermanastro. Pero bueno, eso es para otra historia. Creo que lo más útil en estos momentos es en atacar a los zombies. Porque no paramos de hablar de nuestras anécdotas de la guerra. Sí, porfa. Ya paren. Es momento de traer más refuerzos. Los que están acá no están rindiendo como debería ser. Mejor váyanse de aquí. Lo único que van a hacer es perder a muchos zombies y ya no tendrán nada para venir aquí a molestarnos. Esas palabras, dedícale a tu crush. Porque ni siquiera tienes, porque eres un niño espantaviejas y horrible, que nadie te haría caso, jaja. No manches, acaba de decirme una verdad mía. Ahora entiendo el por qué eres tan resentido. Se nota que nunca sintió el contacto femenino. Ups. Por casualidad puse la planta de esta bolsa nueva. Pero bueno, ¿qué más da? Al final de todo, me salvó el pellejo. Me pregunto, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que se termine de comer al zombie? Lo único que te puedo decir es que demora por lo menos 30 segundos en terminarse en comerlo. Ah, no me digas. Eso es mucho tiempo para un solo zombie. Pero bueno, al menos lo puedo usar en momentos críticos. Esto no está saliendo como lo habíamos planeado. Será mejor que traigan al segundo ejército de una vez. ¿Tan rápido se están poniendo como niñitas?
Yo pensaba que ustedes eran más competitivos. Pero ahora, veo que solo ustedes siguen aquí, porque dependen de los objetos que se ponen en la cabeza. No manches, carnívora, ese chiste es muy funable para esta actualidad. Se pasan. Menos mal que solo nosotros lo entendimos. Porque si no, seríamos censurados por la gravedad del chiste que hizo Carnívora. Porque siempre tenemos que hablar de tonterías. Nunca podemos hablar algo importante. Sigan hablando. A nosotros nos beneficia que ustedes estén distraídos y no hagan nada contra nosotros. Eso es su sueño de cada día. Igualmente son con Jefan. Si no pueden atacar allá, vienen aquí, para molestarnos el día, y ahora la noche. Esas cosas no son reales. Esas palabras, son factos. Son verdades que ustedes no se atreverían a confesar. Cállate la boca. Todo estaba mejor antes que abrieras tu maldita y asquerosa boca. Por lo menos, no fracaso en defender mi casa y jardín. Ya muéranse de una vez por todas. Obligarme, perro. Supongo que es la última hora. Bueno, usaré todo lo que tengo disponible. Sorpresa, mi estimado. No mames. No me di cuenta que había tumbas en el jardín. ¿Verdad que te engañamos? Esto sí es un verdadero ejército. ¿Ejército? ¿Esto es una broma? Parece más un ejército feminista. Aparte, su grupo no va a durar mucho. Porque una explosión va a venir ahora mismo. Justamente, hablaba de eso. Tus últimas palabras, zombie rancio. Que todos ustedes y ese niño deforme se vayan al mismísimo. ¿Qué nos habrá querido decir? Pero bueno. Lo mejor del momento es que toda esta tortura ha terminado. Ya me estaba muriendo del sueño. Para que descanses en paz en tu cama, debes recoger la bolsa de dinero que está ahí abajo. Increíble. A este punto, me voy a hacer rico con toda esa bolsa de dinero. Aunque me da pereza recogerlo, lo tengo que hacer. Aún no me he fijado si las monedas son reales o de mentira. Maldición. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando otra vez? Parece que todo lo que hago no es suficiente. Ya he intentado en arreglar estos problemas. Pero cada vez que lo hago, otro problema se desata. Como si alguien estuviera impidiendo que se solucione. La línea temporal de este mundo está casi destruido. Eso me preocupa. Si no lo soluciono a tiempo, este problema
Este mundo puede llegar a desaparecer. Aunque me duela decirlo, pero es una verdad. Este será mi último esfuerzo. Si no puedo llegar a repararlo, no habrá más que otra que dejar que el mundo muera. Tendré que cambiar algunas cosas que ocurrieron en la Gran Guerra Z. Pero solo espero que esto funcione.